amado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo. Bienvenidos a otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Inchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Nicolás Campoamor. Bueno, volvimos, empezamos de nuevo el 2018 con las entrevistas a los poetas argentinos. Recordamos que este programa lo estamos haciendo desde el 2014, ya llevamos como 150 poetas entrevistados. Y la verdad que es un placer, es una felicidad, un goce poder descubrir nuevas voces en todo el país, ¿no? Porque en cada provincia se está escribiendo un montón de poesía. Hay muchas editoriales independientes que surgieron. Y yo siempre hablo como que a mí me parecía como que hay un boom poético, ¿no? Y está bueno eso. Aparte también ese boom creo que también cada vez es más grande por el tema de las redes sociales. Muchísimos poetas usan Facebook, Instagram, Twitter y ponen poesía. Eso es admirable porque ahí sí la poesía pasa de boca en boca. Y de repente uno abre el Facebook y en el inicio empieza a leer poemas y bueno, está buenísimo. La verdad que me encanta que sea así. Hoy vamos a charlar con un poeta, escritor, periodista de Tucumán. Fabián Soberón nació en junio de 1973 en la ciudad de Juan Bautista Alberdi, provincia de Tucumán, y reside en Tucumán también. Es licenciado en Artes Plásticas, técnico en sonorización por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, profesor en Teoría y Estética del Cine en la Escuela Universitaria de Cine y profesor en Comunicación Audiovisual y Comunicación Visual Gráfica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. En el 2014 obtuvo la Beca Nacional de Creación otorgada por el Fondo Nacional de las Artes. Colaboraciones suyas se difunden en publicaciones nacionales e internacionales. Integra la antología de la poesía joven del noroeste, fue traducido parcialmente al portugués, al francés y al inglés. Presentó algunos de sus libros en universidades y otros espacios de Puerto Rico, Estados Unidos, España, Francia, Alemania y Suecia. Sus libros publicados son en novela La Conferencia de Einstein, en relatos Vidas Breves y en Instante, en crónicas Mamá, Vida Breve de Soledad Rodríguez, Ciudades Escritas y Cosmópolis, y últimamente sacó el volumen 30 de entrevistas. Realmente Fabián es un hacedor y no se queda quieto. Eso es lo que me gusta de él, que vive creando y vive difundiendo también. Hola Fabián, un placer charlar con vos. Hola Claudia, buenas tardes, un gusto. Contanos bien desde tus inicios, ¿no? Tus primeros contactos con la literatura. Bueno, yo empecé, con una tía que escribía a máquina los primeros guiones de un programa de radio. Fue lo primero que escribí, esos guiones, para un programa de radio en el que se difundía música, especialmente música de rock, y creo que es lo primero que escribí de manera consciente, de manera, decidida y organizada. Después escribí fragmentos en prosa que emulaban lo que leía en ese entonces, cuando era muy joven, a los 15, 16, 17 años, emulaban los fragmentos de Nietzsche. Empecé con ese filósofo, y ahí también yo quería que eso quedara registrado, y tengo esos cuadernos con esos fragmentos, que por supuesto no se publicaron, e inmediatamente empecé con la poesía en ese mismo tiempo. Y decirnos, ¿qué escritores en ese entonces no te llamaban la atención, o vos puedes decir hoy, ya pasaron varios años,
que te hayan marcado. Yo primero leí mucho a Nietzsche y a Piaget y también a Borges. En esa época Nietzsche y Borges eran dos padres tutelares, y yo, para quitarme de alguna manera de encima a Borges, es que adopté a Octavio Paz. Y Octavio Paz me abrió su biblioteca, es un gran ensayista, todos lo sabemos, y a partir de esa biblioteca de Octavio Paz es que exploré otros escritores y otros mundos, y creo que de alguna manera adopté una forma, para ese entonces, para esa edad, quiero decir, una forma de la poesía diferente a la de Borges. Yo tenía una especie de complejo de inferioridad, de que no podía quitármelo a Borges de encima. Estoy hablando de los 18, 19 o 20 años, y bueno, creo que con Octavio Paz logré dar un paso al costado, y esos son los autores de los inicios. Por supuesto que también había otros, ¿no? Pero digamos, el mundo que me abrió el ensayo y la poesía misma de Octavio Paz son fundamentales para ese periodo. Y hoy, cuando ya pasaron muchos años, ¿vos seguís pensando lo mismo que ante la literatura de él que en ese momento? Yo creo que algunos ensayos me siguen convocando, algunos poemas también, como Decir Hacer, que para mí es un gran poema, y otros de Octavio Paz, pero creo que, bueno, como todo escritor, como todo poeta, mi vida fue la vida de las lecturas, de los cambios de lecturas, y con las lecturas los cambios de poética, de estética. Fui pasando por distintos momentos. Me parece que ahora me interesa mucho la diversidad de registros, la diversidad de estéticas. En este tiempo, en este último tiempo, estoy escribiendo, siguiendo la estela de Fernando Pessoa, dos heterónimos, dos escritores ficcionales. Uno, por ejemplo, con uno de ellos escribo poemas bíblicos, poemas religiosos, poemas basados en las historias de la Biblia, y hay otro escritor que no es un poeta, sino que es un filósofo. Y en esos dos hay dos registros muy distintos, y hay uno también, del que todavía no difundí ningún poema, que escribe sonetos, a la par que escribo mis propios textos, digamos. ¿Y qué sentís al escribirlos? Realmente lo hago por puro placer, es un placer muy grande, porque la escritura, creo que le pasa a la mayoría, me permite ser otro, es decir, ejercitar la posibilidad de ser otro a través de la escritura de cada uno de esos heterónimos. La identidad puede ser vista como una cárcel, como una prisión, es decir, ya ser uno mismo implica un esfuerzo. Entonces, quitarme el esfuerzo tiene que ver con esta idea del placer que te comento acerca de la heteronimia, ¿no? Es decir, al ser otro me desligo de la obligatoriedad de ser yo mismo. Y contanos sobre los poemas bíblicos. Los poemas bíblicos. En ese caso es un heterónimo que parte de una fe profunda en precisamente eso, la verdad revelada, la idea de que la poesía se vincula con el contacto con un ser superior. Y en ese caso esos poemas trabajan con la idea de, la poesía vertical, tal como la concebía Juarros, solo que en este caso es religiosa, y es una poesía que ilumina zonas inexploradas de la vida, y que trabaja con las historias de Cristo, ¿no? Con las historias que aparecen en el Nuevo Testamento, y que algunos poemas son conjeturales, es decir, están escritos en primera persona, y el que habla es o un profeta, o habla un personaje de la Biblia, o habla el propio Cristo. También trabajo con la idea del Cristo histórico, ¿no? En ese sentido hay un elemento narrativo en esos poemas. Son poemas más libres. Lo que sí me propuse en ese caso es que sean poemas decididamente religiosos, ya que yo no lo soy. Entonces me interesa mucho la idea de crear un poeta que tiene convicciones opuestas a las mías. Qué bueno que está, ¿eh? ¿Y con respecto a los sonetos? Y ahí yo, en contra, digamos, de la convención, digamos, contemporánea, que ve en el soneto una forma arcaica o arcaizante, a mí me parece que el soneto, sobre todo si uno toma el modelo de Quevedo o de Góngora, pero especialmente Quevedo es un dios para mí. Me parece que esa forma puede darnos todavía hoy, a partir de la disciplina
del metro, puede darnos una entrada hacia un tipo de belleza que tiene que ver precisamente con la forma clásica. Ahí me permito en esos sonetos trabajar con la idea clásica, con la idea clasicista de la racionalidad puesta en la forma, ¿no? En el soneto. A partir de esa racionalidad hay un trabajo con el sentido que, bueno, tiene que de alguna manera encasillar digamos, entrar, ser contenido por esa forma clásica, esa métrica tan rígida, ¿no? Contanos cómo nace un poema en vos. Bueno, como les estoy contando, nace de distintas maneras, si ustedes, digamos, se fijan en los distintos heterónimos, porque en el caso de los poemas bíblicos, ahí yo trabajo directamente con el texto, es decir, leyendo la Biblia, buscando las historias, trabajando con las posibilidades, con las conjeturas, la idea de que hay alguien que no soy yo que puede ponerse en el lugar de ese personaje que ya no existe, que ya no está, quiero decir que sí existe pero ya no está, que digamos vivió hace tanto tiempo y quizás no lo sabemos, es una construcción del relato, del texto bíblico, quiero decir, no tenemos la certeza sobre eso, y a partir de ahí yo trabajo, es decir, de la creación a partir de un texto ya que existe. En el caso de los sonetos es muy distinto, porque ahí el disparador tal vez es un concepto, por eso digo que es una poesía más racionalista, racional y más racionalista en el caso de los sonetos, porque ahí hay un concepto detrás, por ejemplo el concepto de la claridad de un cuerpo en la noche, y a partir de esa imagen y de ese concepto es que trabajo todo el soneto, o por ejemplo la idea de la vida más allá de la muerte, o a la inversa, la vida que se termina y que se convierte en polvo, también ese concepto. A partir de esos conceptos, por ejemplo, escribí los últimos sonetos. En cambio, mis poemas, mis propios poemas, los que no son de los heterónimos, quiero decir, en ese caso esos poemas surgen por distintas circunstancias, tal vez por la contemplación o el recuerdo o la evocación de un hecho vivido con mis hijos o con otras personas, y ahí sí es como si la poesía surgiera de la experiencia vivida, ¿no? ¿Como una especie de catarsis? Es posible. Yo no lo enunciaría con ese término, pero sí es posible. Podría aceptar que se trata de eso, sí. ¿Para vos la poesía es un género literario? Sí, claramente. Sí. Porque viste que sí. Muchos dicen que no, ¿no? Apuntan a que no es género. Perdón, no te escuché. Que hay muchas personas que apuntan que no es género. Claro, ahora entiendo tu pregunta. Bueno, uno puede pensar que la poesía está diseminada en el mundo, como decía Borges, ¿no? Está en las cosas, está en los actos, en los gestos, en las acciones. Pero claro, si vos me preguntás a propósito de la escritura concretamente, en ese caso yo diría que sí, que hay formas que tienen que ver con la escritura poética. Ahora bien, en algunos de mis textos narrativos, en algunas crónicas y en algunos cuentos y en algunos relatos también, me parece que se puede ver un trabajo con la sensibilidad poética si la entendemos como un recurso de escritura y no como un género determinado que se encuentra en determinadas formas. O sea que yo podría responder de manera afirmativa a las dos ideas, tanto a la primera como a la segunda. ¿Tenés temas que son una constante en tus poemas? Yo procuro de que no sea así, procuro que digamos, escapar a ciertas rutinas temáticas, pero bueno, como nos pasa a todos los seres humanos, no puedo escapar de esas repeticiones y de manera inevitable aparecen. Ahora, yo siento que la heteronimia, es decir, la posibilidad de escribir como si fuera otro autor, que no soy yo mismo, a mí me permite explorar otros temas que quizás yo, de acuerdo a mis convicciones, a mis creencias, no exploraría. Por ejemplo, la cuestión bíblica, ¿no? En ese caso, o tal vez algunos temas que son aceptados dentro del formato del soneto, porque tienen esa tradición clásica que los sostiene, esos temas tal vez yo en mis poemas no los abordaría, y el hecho de escribir o de intentar escribir como esas personas que son los heterónimos, me amplía el abanico de temas. ¿Cómo te ubicás cuando escribís poesía, después cuando escribís novela, relatos o las crónicas, ¿no?
Sí. Contanos vos cómo, desde dónde partís en cada género. Bueno, cada género tiene una demanda diferente. En mi caso, la novela es una escritura a largo plazo y requiere cierta o mínima planificación. Yo empiezo con algunos personajes, pero luego eso se convierte en un trabajo con un esquema previo, que luego por supuesto se cambia, pero con un esquema que tiene que ver con el desarrollo de los personajes y de las circunstancias que les toca vivir a los personajes dentro del esquema de la novela. En cambio, los relatos, yo diría que escribo relatos casi de manera periódica o semanal, porque hay relatos que publico en una revista de Nueva York que se llama Viceversa, y yo hice un convenio con la editora y entonces publico una vez por semana esos relatos. Con las crónicas sucede algo similar, hay crónicas que surgen de manera diaria o muy periódica, y en ese caso la crónica tiene que ver, por supuesto, con las circunstancias que me rodean, con las personas que observo en las calles o en las ciudades en las que estuve, y en ese caso sí tiene que ver con una inmediatez, en el caso de la crónica. Tal vez el género o la forma de escritura que me permite seguir menos una disciplina, o al menos una periodicidad, es la poesía, donde yo puedo escribir en cualquier momento y en cualquier lugar un poema, ya sea para mí o para los heterónimos. ¿Hay alguno de esos géneros que prevalezca sobre el otro? Yo creo que yo digamos, me siento en ese sentido un autor clásico, tal vez un poco conservador, por lo que voy a decir. Creo que la poesía es para mí el género mayor, ¿no? Yo sé que esta es una afirmación conservadora, pero es así, lo siento así. Aspiro a que alguna de mis líneas, de las que he escrito, no sea olvidada del todo en relación con eso, con el fulgor o lo que nos transmite un verso, ¿no? Si alguno de las oraciones o de los versos que he escrito tuviera esa potencia, que no sabemos muy bien en qué consiste, que tiene la poesía, bueno, yo me quedaría un poco más tranquilo. ¿Y vos cómo unís tu trabajo como docente, ¿no?, universitario, y la literatura? Contanos. Perdón, no te escuché bien porque está un poco bajo el volumen. ¿Cómo unís tu trabajo como docente universitario y la literatura? Bueno, yo, como vos leíste al comienzo una breve bio, yo no doy clases en la Universidad de Literatura, doy clases de cine y de audiovisual y de visual gráfica. Lo que yo sí hago como docente en relación con la literatura es dar talleres de escritura, que los doy hace mucho tiempo. Y bueno, yo parto de la idea de que uno puede compartir la lectura, por supuesto, y el placer por la lectura, y me parece que ahí, en la relación placentera con la lectura, es que puede iniciarse el camino de una escritura, primero, por supuesto, con la idea de la emulación, ¿no?, de la imitación de aquel autor que uno admira. Luego uno, me parece, debe hacer, como aquel que le interesa convertirse en escritor, debe hacer un trabajo de despojamiento, de liberación o de quitarse los velos de la mera imitación. Me parece que ese es el camino que trabajamos en el taller, ¿no? Y decime vos, como lo que yo veo, ¿no?, de afuera, es que estás en permanente búsqueda. ¿Me equivoco? No, estás en lo cierto. Yo hace varios años atrás, si bien es cierto, era un gran lector de la poesía de Fernando Pessoa, siempre lo fui, pero no tenía, la decisión o la planificación, no había encontrado una planificación de la escritura de esos heterónimos, de manera tal que, por ejemplo, si vos me hubieras entrevistado hace 10 años atrás, yo escribía en ese momento poesía, novela, cuento, crónica, pero no tenía esta posibilidad de ampliar el espectro de la escritura con los heterónimos. Y eso tiene que ver con esto que vos decís, con la idea de búsqueda permanente. Yo creo que surgió en este momento, en estos últimos años, la idea del heterónimo, el primer heterónimo, que fue un filósofo, porque fue una manera de reencontrarme con mis lecturas primigenias de la juventud, la lectura de los filósofos, y también porque yo cursé la carrera de filosofía, pero esas lecturas estaban de alguna manera asociadas a la academia, a un estudio más formalizado. Y con el heterónimo yo pude reencontrarme con esos textos que había leído y tratar de escribir la
la forma o la manera o la prosa de un filósofo, y en ese caso fue una liberación, fue como haber encontrado una zona en el desierto, una zona de libertad, una zona de salir de las casillas. Qué bueno. Fabián, ahora vamos a escuchar a Nerio González en el tema Rumbo al Cerro y después volvemos con la entrevista. Bueno, muchas gracias. Este guainito que canto, lo canto para los cerros que bajan al valle en ríos, que suben buscando el cielo. Este guainito ha nacido solito en el silencio. Esa casa allí perdida, perdida por los caminos, es del color de la tierra, es Pachamama su abrigo. Esa casa allí perdida se halla encendida en el frío. Viento, viento, róbale el olvido, acompáñala en su soledad. Viento, viento, róbale el olvido, acompáñala en su soledad. Regresa una pastorcita con su llama rumbo al cerro. Es una flor que se duerme como una sombra en vuelo. Regresa una pastorcita solita en el silencio. Ella me dejó estas coplas pa' que las haga camino. Por eso cuando las canto siento el paisaje más vivo. Porque al darme ella sus coplas no está sola, va conmigo. Viento, viento, róbale el olvido, acompáñala en su soledad. Viento, viento, róbale el olvido, acompáñala en su soledad. Acompáñala en su soledad. Acompáñala en su soledad. BCN Radio. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Artes visuales, conciertos, homenajes y mucho más. El Congreso abre sus puertas. Conoce tu cultura. Cultura Congreso. Martes, 13 horas, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
BCN Radio. Hoy, siempre en tu compañía. Estamos charlando con Fabián Soberón, que es poeta, escritor, periodista de Tucumán. Fabián, ¿tenés unos poemas para leernos? Sí, por supuesto. Los busco y empiezo. ¿En qué libro están? Estos son poemas que pertenecen a 2 libros. Están incluidos en Ciudades Escritas y también en Cosmópolis, que son mis 2 últimos libros. El primer poema se llama Staten Island. Dicen que Thoreau vivió en Staten Island y que tenía un rabioso perro lanudo que paseaba jubiloso y manso por la Quinta Avenida. Dicen que su máquina de fotos quemaba los rumiantes árboles del Central Park y que los caballos raquíticos lloraban por el olor lejano de la melancólica manzana glamorosa. Viejo y olvidado Thoreau, ¿alguna vez viviste entre los arduos parajes de Concord, en la ruinosa y esplendente casa de Emerson, y secaste tus manos de heno en el agua turbia? Tu blanca voz de hermoso farmer barbudo batía las verdes hojas matutinas entre las ranas quejosas del estanque. No sabías, sí lo sabías, que tu isla estaba al frente de una Babel infernal, que era el puerto de insólitos delincuentes y de judíos perdidos en la nostalgia, y de rubicundos italianos solitarios, y de difíciles poetas incógnitos, escondidos en las arterias invisibles de la desdicha. Muy bueno. Gracias. Y léenos más poemas. Leo otro más. Sí. Bueno. Voy a leer uno que pertenece a Cosmópolis. Se llama Helado. En la esquina de Washington Square, un carrito violeta vende helados de $3. Una chica morena, con visera y serena, expende su mejor sonrisa boricua. Habla la lengua de los desahuciados, los pusilánimes, los expatriados. No me mira cuando entrega el cono de vainilla. Solo sonríe con esa luz en los ojos de exportación. El viernes le compro y no tengo cambio. Entonces me regala el helado por $1. En el último gesto veo su cara de derrota. Más adelante te lo alcanzo, digo. Yo estoy siempre aquí, dice. Levanto mi cabeza hacia los árboles eternos y sé que no la volveré a ver. ¿Y tenés otro poema para leernos? Sí, voy a leer uno más que se llama Cementerio. En un barrio de Brooklyn hay una iglesia blanca y protestante abandonada, y al fondo unas lápidas grises escoltan las sucias tumbas olvidadas. El fragor de las voces y los buses dan la espalda al silencio tímido y terrible de los muertos. Así quería tu tía una tumba, dice mi mamá a la distancia, un árbol y un pájaro a la sombra. Así me visitan, la tía anhelaba. Nunca cumplimos la promesa, dice mamá, mientras miro las manchas de Alberto Burri en el museo espiralado. Creo que aún nos queda la esperanza. Fabián, para vos, ¿qué es la poesía? Yo no concibo a la poesía de una manera mística o religiosa o como un encuentro con el más allá, sino como una forma de realizar otras preguntas o nuevas preguntas acerca de los enigmas de la realidad o de la vida. Me parece que la poesía nos permite, como una forma filosófica, hacer nuevas preguntas o hacer preguntas desde el costado del lenguaje poético acerca de esos
problemas irresolubles que tienen que ver con, por ejemplo, el sentido de la vida o el sentido mismo del universo. A través de la escritura poética yo puedo formular las preguntas de otra manera y tener, al menos en ese momento, cuando formulo las preguntas, tener la sensación de que puede aparecer una respuesta de manera titilante o latente. No digo que haya respuestas en la poesía, sino que hay formas diferentes de expresar las preguntas. Se escribe en la actualidad, ¿no? Se escribe mucha poesía. Uh-huh. ¿Y vos crees que se lee igual? Sí, yo no soy apocalíptico respecto de la lectura o de las formas de la lectura. Creo que justamente la poesía es uno de los géneros más beneficiados por las redes sociales, ¿no? Facebook concretamente, o incluso Twitter y de otras formas. Me parece que muchas personas difunden o comunican sus lecturas a través de las redes sociales y que eso hace que determinados poetas de distintos lugares del mundo, no solo de Argentina, circulen y sean leídos al menos una vez por una persona, algo que antes era inconcebible cuando no existían las redes y cuando solo se podía leer un poema que había sido publicado en papel, ¿no? Entonces, me parece que justamente la circulación virtual de los poemas hace que sean leídos poemas de poetas ignotos, de poetas que yo he leído alguna vez, poetas jóvenes que no publicaron ningún libro y que me convocaron, me llamaron, y me sentí que ahí estaba la poesía, en ese poema que estaba leyendo en un celular o en una tablet, y que quizás no lo hubieran conseguido nunca, no lo hubiera conocido jamás si no hubiera sido a través de esa posibilidad, de esa red. ¿Vos qué esperás encontrar como lector en un poema? Yo espero encontrar algo similar a lo que comenté hace un momento a propósito de esta idea que tengo ahora de la poesía en estos años, y digo de esta idea porque puedo cambiar con respecto a la idea que tengo sobre la poesía. De hecho, cambié con respecto a lo que pensaba de la poesía hace 20 años atrás. Y volviendo a esto, para responderte a lo que vos me preguntás, yo espero que ese poema haga latir una forma de encarar los enigmas. Es decir, yo creo que encuentro un poema digno cuando ese poema me dice algo que yo no logro comprender del todo, que creo atisbar, que creo entrever, y que me deja una emoción o una pregunta que antes no me había hecho. Eso siento yo frente a la buena poesía. Con respecto a la poesía, ¿no? ¿Crees que las críticas literarias, ¿no? Sí. ¿Ocupan un rol o se fue perdiendo? La crítica sigue existiendo a través de otras formas y tiene un rol, digamos, de ordenamiento y de jerarquización, como siempre lo ha hecho. Yo al menos encuentro tres formas o tres plataformas de presentación de la crítica. Por un lado está la crítica de los medios académicos, de las universidades. Por otro lado está la crítica periodística, la crítica que circula en las redes, pero a través de revistas virtuales, digitales, y la crítica que ejercen los lectores, que no se proponen hacer críticas a través de los medios antes mencionados. Esas tres instancias siguen coexistiendo, a veces para una persona pesa más una que otra, pero justamente yo creo que nadie lee sin un orden previo y sin una jerarquización que se establece inevitablemente a través de estas tres instancias. Si uno pudiera leer de manera despojada, ¿sí?, haría, y de hecho lo hace cada uno de nosotros, haría su propia jerarquía, su propio canon, pero sin duda que influye el juicio o las opiniones que tienen los demás. De hecho, uno mismo lee un libro porque se lo recomienda a un amigo que considera que es un buen lector o alguien que uno considera un lector inteligente, y lo lee por eso, por recomendación. Y la crítica no hace otra cosa que recomendar elaborando una jerarquía donde se colocan a los poetas que se consideran los destacados o los más importantes de una determinada generación, y eso lo hacen las instancias de la crítica que ya mencioné. Entonces uno inevitablemente, de manera más doméstica o de manera más, académica, encuentra valoraciones, jerarquizaciones, y nadie está exento de esas jerarquizaciones. Es decir, uno inevitablemente recibe esas formas de la organización que tienen que ver con
con las instancias de la crítica. ¿Y cómo ves al periodismo cultural en Argentina en la actualidad? Me parece que el periodismo cultural salva precisamente una zona de chatura, de inmovilidad, de estancamiento que hay en otros sectores de la cultura argentina. Creo que precisamente la diversidad de propuestas, de revistas, de blogs, tu propio trabajo como alguien que divulgue, que difunde y que incentiva, ¿no? Que conforman un mapa, digamos, de una gran diversidad, y que precisamente lo que hacen es activar, movilizar, dinamizar eso que por momentos, si no existiera el periodismo cultural, parece que fuera una zona plana o chata, ¿no? ¿Y cómo es escribir y publicar en el interior? ¿Es fácil? Bueno, yo siempre digo que, digamos, mi trabajo, me siento de alguna manera un privilegiado, por lo menos alguien que no le cuesta, digamos, que sus trabajos circulen, porque como le pasa a todas las personas que empiezan a publicar, yo empecé a publicar con dificultades, pero en este momento yo no tengo problemas para que lo que yo escribo circule. Mis últimos libros se publicaron en la ciudad de Buenos Aires, de manera tal que mis libros tienen, bueno, dentro de los límites de lo que significa la circulación de libros de editoriales independientes, por supuesto, tienen un lugar, o al menos ese micro lugar que tienen los libros de este campo, de este sector del campo cultural. O sea que yo no podría hablar desde otro lugar. Yo creo que sería, digamos, no estaría siendo honesto conmigo mismo si yo dijera que, digamos, tengo un lugar, ¿cómo decirlo?, desde la precariedad absoluta. Eso no me ocurre ahora. Me siento muy contento con la situación de la posibilidad que tienen mis libros de circular. Contanos cómo fue el primer libro publicado, cómo se dio. El primer libro publicado fue una propuesta que yo hice al Instituto de Estudios Antropológicos y Filosofía de la Religión. Era un instituto del que yo formaba parte en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, y yo le propuse al comité, digamos, editor de ese instituto, le propuse la novela para que la publicaran, ya que acá en ese momento, en el año 2006, no existían instancias editoriales que no fueran las de la universidad. Había algunas imprentas, pero no había una editorial por fuera de la universidad. Entonces yo propuse esa novela al instituto, y el instituto la recibió, la leyó, la leyeron en el instituto y bueno, decidieron imprimirla y publicarla en el marco de la Facultad de Filosofía y Letras. Esa fue la primera publicación. Contanos cómo está el panorama poético en Tucumán. Bueno, por lo que yo puedo leer y conocer, que por supuesto es una mirada limitada, a veces limitadísima de lo que ocurre, creo que es muy diverso y vasto, amplio, ¿no? Me parece que, como decía Santiago Silvester en el prólogo precisamente de la antología de la poesía joven del noroeste, la antología que se publicó en el año 2008 y donde fui incluido también como poeta en ese entonces, me parece que Santiago Silvester decía algo que sigue siendo válido, y es que los medios digitales lo que han hecho es volver a todo autor que vive en las distintas provincias, alguien que ya no tiene que limitarse o que se siente limitado por un determinado lenguaje poético propio de su zona, o en ese momento él hablaba de región, concepto que yo no comparto, sino que tiene acceso a una lengua vinculada con la globalización o con la lengua que circula en las redes, en los medios digitales, y que de alguna manera sale de ese constreñimiento localista o folclorista. Él percibía eso en las últimas generaciones, en las generaciones más, digamos, las últimas, que en ese momento eran las más jóvenes, y yo creo que eso es lo que ocurre ahora, ¿no? Los poetas más jóvenes sienten lo que decía Borges en El escritor argentino y la tradición, que la tradición es el universo, ¿no? ¿Y qué poetas de Tucumán le recomendarías a los oyentes, ¿no?, para que empiecen a leerlos, a buscarlos en internet? Bueno, yo en realidad no me limitaría a Tucumán, ya que siguiendo esto que acabo de comentar y este acceso que tenemos todos como lectores
y autores de poetas de distintos lugares del mundo, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, de Europa. Yo recomendaría a algunos de Tucumán, pero también otros de otros lugares. Acá me parece que podría pensar en Inés Arauz como una poeta siempre recomendada, a Manuel Martínez Novillo, ¿no? Y a otros poetas jóvenes, y recomendaría a que lean a Raymond Carver o a Alejandra Pizarnik o a Octavio Paz. Muy bueno. ¿A vos qué es lo que te genera más placer, leer o escribir? Creo que son placeres de órdenes diferentes. En el primer caso, en el de la lectura, se trata de un placer que tiene que ver con la exploración en su primera instancia. Y en el cambio, en el caso de la escritura, es otro tipo de placer, porque es de alguna manera la elaboración que empezó en la lectura, esa lectura que explora, esa lectura explorativa, donde empiezo a escribir un texto cuando estoy leyendo a otro, y que se concreta de alguna manera, se consolida o encuentra algún cauce en la escritura. O sea que son dos formas del placer que finalmente se comunican, la lectura con la escritura, y son partes de un proceso, ¿no? ¿Podrías vivir sin escribir? Yo creo que no, o al menos viviría de una manera más angustiosa, porque a mí me genera una gran angustia no escribir y también no leer, ¿no? Entonces me parece que sí, obviamente podría seguir viviendo, uno se necesita para subsistir solamente la alimentación y otras cuestiones, pero sí sería una vida muy angustiosa, con una sensación de profundo fracaso. ¿Y por qué sentís esa angustia si no escribís? Contanos. Yo creo que me parece que uno se encuentra en la escritura, al menos se encuentra una forma de lo que uno cree que es, ¿no? Es decir, uno siente que empieza a ser en lo que escribe, encuentra un sentido, ¿no? Porque la vida por sí misma no tiene sentido. Si uno se detuviera y dejara de hacer las cosas que hace de manera rutinaria, la vida no tiene una orientación preestablecida, ¿no? No tiene. Y uno le da un sentido, le construye un sentido con las cosas que decide hacer. Y como la escritura tiene esa posibilidad, la ilusión del programa, la ilusión de la planificación, ¿no? Entonces esa planificación que está asociada a la escritura le imprime un sentido a todo lo que uno hace, por supuesto que está relacionado con la vida. Fabián, ahora vamos a escuchar otro tema de Nerio González que se llama Elemental y después seguimos con la charla. Bueno, muchas gracias. Al alba, llevate esta copla y hacela volar, para que con tu silbido cantes al oído del cerro y el mar, y se convierte en semilla que antes del ocaso pueda fecundar. Agua de un tiempo añorado, rega con tu cauce este canto mortal. Haz que se escuche profundo y segundo a segundo volverlo a mojar, para que rete al olvido y en cada sonido será eternidad. Canto para abrazar, vivo para soñar, para olvidar, que suene la caja que quiero cantar, que suene la caja que quiero cantar. Tierra que albergas la caña, mi guitarra y haceme volver en el color de un rasguido chasqueado y sentido del amanecer, pa' que
que retumbe en tu cerro cual bombo legüero y allí renacer. Llamita que arde en mi pecho, ilumina el sendero hacia el fuego total. El que mixtura las almas, las funde y las calma y las vuelve a quemar. Para que sea el abrigo, latido a latido de mi libertad. Canto para abrazar, vivo para soñar, río para olvidar. Que suene la caja que quiero cantar, que suene la caja que quiero cantar, que suene la caja que quiero cantar, que suene la caja que quiero cantar. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La sala juvenil Elsa Bornemann de la Biblioteca del Congreso está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas, en Hipólito Yrigoyen 1750. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. Estamos charlando con Fabián Soberón, escritor, poeta, periodista de Tucumán. Realmente muy interesante toda la charla, Fabián. Vos al comienzo dijiste, la poesía permite ser otro. Contanos bien cómo es ser otro. Cuando digo ser otro, me refiero a la posibilidad de cambiar de convicciones, de creencias, de ideas matrices, es decir, de metafísica. Aquello que los filósofos llamaban la metafísica o los primeros principios. Yo podría decir que en este momento soy agnóstico, alguien que duda acerca de la existencia de Dios, pero el heterónimo que escribe poemas bíblicos no solo cree en Dios, sino que además toma la historia de Cristo y de los profetas como verdad revelada y como verdad que puede decir algo o que puede orientar, que orienta el sentido de la vida y en ese caso de los poemas. O sea que ahí adopto momentáneamente, de manera conjetural, la convicción de otra persona que no piensa lo mismo que yo respecto del sentido del mundo, y puedo ser esa otra persona en la escritura y en la exploración de la Biblia, con las lecturas que hago de la Biblia, como si yo creyera que la Biblia me está dando una verdad, la verdad revelada, ¿no? Y en el caso del filósofo, del autor que es un filósofo, bueno, puedo explorar la escritura de una disciplina tan amplia y antigua como es la filosofía a través de tantos siglos, con la reescritura o volver a pensar ciertos problemas, ¿no? Como qué es el yo, qué es la identidad personal, qué es la eternidad, qué sentido tienen las cosas, qué es la felicidad, qué relación hay entre la amistad y el amor. Esos problemas aparecen en la escritura de ese filósofo, que quizás yo de una manera tan frontal y directa como es la que tiene uno, de ser uno mismo en la medida que escribe, no lo haría tan profusamente, porque este filósofo, este heterónimo que es un filósofo, también publica en una revista de manera periódica, entonces me veo placenteramente convocado a escribir como ese filósofo una vez por semana. Fabián, contanos de tus libros, bien cómo se llaman. Bueno, el primer libro que yo publiqué fue la novela La conferencia de Einstein,
Se publicó la primera edición en el año 2006 y la segunda edición en el año 2014, ya que se había agotado la primera edición. Publiqué el libro Vidas Breves en el 2007, ese salió en la editorial Simurg de Buenos Aires. Luego publiqué el libro El Instante en el año 2011, ese libro se publicó en Córdoba, en la editorial Raíz de Dos. Después publiqué, estoy dudando ahora, en Ciudades Escritas en el año 2015, ese libro también salió en una editorial de Córdoba que se llama Edubín. También publiqué Cosmópolis en el año 2017, el año pasado, y me he salteado el libro Mamá, que es del año 2013, y bueno, el libro de entrevistas que salió en el mismo año que Cosmópolis en el 2017. Si vos tuvieras que hacer una biblioteca, ¿no?, que te represente, ¿qué libros elegirías? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder, porque yo incluiría muchos libros, ¿no? Es muy difícil seleccionar unos pocos. Sin duda alguna que yo colocaría las tragedias y las comedias de Shakespeare, alguien de quien no hemos hablado, pero que es fundamental para mi concepción y mi idea de la literatura. Shakespeare también podía ser otro en los múltiples personajes que escribió en sus tragedias. Pondría las obras de Shakespeare, pondría la Divina Comedia de Dante, pondría algunos poemas de Borges, pondría los ensayos de Octavio Paz y los poemas, pondría a Pessoa con su obra múltiple y heterogénea, y bueno, a muchos otros. En un mundo tan rápido, ¿no? Todo es como que sucede y desaparece de repente, nada se detiene. ¿Cómo defenderías a la poesía? No creo que la poesía esté necesitada de la defensa de nadie. Creo que la poesía se defiende sola, porque si seguimos esta idea antigua, que la retoman distintos autores y filósofos y escritores en el siglo XX y en el XXI, esta idea de que la poesía está en muchas de las acciones, de los gestos y de las cosas, que uno se encuentra en un instante con algo que podríamos llamar lírico, metafísico, estético, ¿no? Eso que produce una emoción. Creo que la poesía está ahí, está en ese encuentro. Lo que hacen los poetas es escribirla, es convertirla en palabra. Algunos filósofos también encuentran la poesía en sus textos de manera súbita, como el caso de Nietzsche. Yo creo que en mi caso no es casual que Nietzsche haya sido el filósofo que me inició en la escritura hace muchos años, porque Nietzsche también fue poeta, y en los fragmentos, en algunos textos muy breves, que tienen incluso hasta 2 renglones o un renglón, como por ejemplo este que dice, conviértete en lo que eres, conviértete en lo que eres, ese aforismo de Nietzsche, ahí Nietzsche, a través de una especie de fulguración, ¿no?, conceptual, bueno, está siendo un poeta. Y la poesía, ¿cómo se llega más al otro cuando uno se pone a leerla o escuchándola? Yo creo, vos decís, si uno tuviera que elegir entre un camino u otro para comunicarse con otra persona. Claro, a tu entender, ¿no? ¿Cómo crees que se llega más con la poesía? Uno capaz en el trabajo interno, solitario, de poner a leérselo a solas, o capaz estando en un lugar y que la improvisen, escuchándola. Yo accedí a la experiencia, a esas dos experiencias. Creo que es fascinante estar con otro y que el otro lea la poesía, lea el poema, y uno puede escuchar y encontrar en ese doble camino de la amistad y del poema que se confunden, ¿no? Un poema que de alguna forma nos entrega una manera de la amistad, una forma de la amistad, y a su vez la amistad nos entrega una manera de la poesía. Esa experiencia es fascinante. Y también, bueno, experimento como todos la lectura solitaria y el encuentro con, por ejemplo, al leer la Eneida de Virgilio, cuando leo algunos fragmentos, releo año a año fragmentos de la Eneida y siento que aparece ahí ese fulgor antiguo, como Horacio, ¿no?
cuando dice la muerte pisa con pie equitativo a los pobres y a los ricos. Uno siente ahí cuando lee ese poema de nuevo que está con Horacio, ¿no? Que está con el poeta, y eso también es maravilloso, poder atravesar o tener la ilusión de atravesar los siglos. Eso es, al menos para mí, emocionante. Si tuvieras que definir en una sola palabra lo que representa la poesía en tu vida, ¿cuál sería? Pregunta. Muy pregunta, bueno. una inquisición, una pregunta. Bueno, Fabián, te agradecemos mucho esta entrevista con poetas argentinos y bueno, el espacio queda abierto para charlar otro día. Bueno, Claudia, el agradecido soy yo. La verdad que estoy muy agradecido. Muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos la semana próxima en este programa dedicado a difundir a los poetas de todo el país, porque es necesario abrir las puertas, ventanas y conocer las voces desde Jujuy a Tierra del Fuego, nuestras voces poéticas. Chau, chau, chau. Corrieron ventas y hasta se dijo que el mismo día